Buenas noches, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes y disfrutar de la palabra del Señor. Saludamos también a aquellos que nos están viendo por internet. Una bendición especial para ellos. Vamos a estar pensando en lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto al Espíritu Santo. En mi Biblia tiene título el capítulo 8 de Romanos, el cual vamos a leer. Dice, viviendo en el Espíritu. No sé si todos tienen como cosa asidua leer el libro de Romanos, pero es un precioso libro con unas grandes enseñanzas. Yo les recomiendo que lo tengan presente cuando van a empezar un nuevo libro, ir al libro de Romanos y pedirle a Dios que le abra la mente para poder entender lo mucho que allí nos enseña. Vamos a leer entonces pensando en el Espíritu Santo y en la labor que desarrolla o debe desarrollar en nuestras vidas. Vamos a empezar del versículo 1 del capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Gracias. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dan ganas de seguir leyendo, pero no nos va a dar el tiempo para poder meditar en todo esto. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra para que realmente podamos percibir cuál ha sido su pensamiento al guiar a escribir este precioso capítulo 8 del libro de Romanos. Saben que en este pasaje, capítulo 8 de Romanos, se nombra el Espíritu Santo 19 veces. Y en el capítulo 5, versículo 5, es la única referencia anterior en el libro de Romanos. Por eso decía que es muy importante y muy interesante leer el capítulo 8 especialmente de este libro de Romanos.
Y está mi deseo poder recordar cosas importantes, diría más, vitales para nuestro crecimiento en la vida cristiana, nuestro vivir en la vida cristiana, nuestro honrar al Señor en nuestra vida cristiana. Iremos notando algunas cosas importantes que nosotros encontramos en este pasaje que hemos leído. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la deidad. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quizás nos cueste mucho entender esta realidad. No son personas diferentes uno a otro. Es tres en uno, que en algunos momentos toman su parte diferente. Pero vamos a estar viendo lo que nos dice la Escritura y nos muestra esta realidad, tres en uno. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. Y esa es la realidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nosotros podemos notar en todas las Escrituras que sin dejar una misma posición y honor, hay sí diferentes acciones que van cumpliendo cada uno de ellos. No tenemos que olvidarnos que estamos hablando de un ser espiritual, no son personas como nosotros, ¿verdad? Ya en Génesis 1:2 nos decía y nos hacía recordar hoy al abrir la cena del Señor, allí se nos está nombrando que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de la creación, Dios, Cristo y el Espíritu ya estaban en él, formando esa deidad preciosa. Ahora, me gusta pensar en lo que nos dice Hebreos 9:14, cuando allí se manifiesta esta Trinidad. Dice ese versículo: cuánto más la sangre de Cristo, el cual, y agrego yo Cristo, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Acá podemos ver, el Hijo se está ofreciendo a sí mismo, el Espíritu está ejecutando y el Padre está recibiendo la deidad en la obra de Cristo, en la muerte de cruz. Por eso decimos, Dios murió por nosotros. Pero Cristo es el que se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Cuesta, ¿verdad? Cuesta hacerlo entrar acá. No es que se haya separado Dios de su Hijo Cristo, no. Dios murió por nosotros. Murió por mí y murió por ti. Dice el versículo 9 que estábamos leyendo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y agrega: y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y está hablando de la misma deidad. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, es lo mismo. El versículo que sigue dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto. Cristo está en vosotros. ¿Nos hemos puesto a pensar que desde el momento que creímos, Cristo está en nosotros? ¿Es parte nuestra? Más adelante vamos a estar leyendo: nosotros somos templo del Dios viviente. El templo es aquello que permite que la persona venga a adorar. Y Dios está en nosotros porque somos el templo de Dios. Qué preciosas las verdades que las Escrituras nos muestran cuando queremos penetrar y comprender la obra del Señor en nuestros corazones. Lo que hizo Dios, el soberano Dios, el todopoderoso Dios, el misericordioso Dios a favor nuestro. En 1 Corintios 2, 10 al 12, que vamos a leer, les pido, estamos cerquita, 1 Corintios 2, 10, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios,
Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Más adelante, como repetíamos recién, capítulo 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos el lugar donde Él vive. Se manifiesta en nosotros, vive en nosotros. El pasaje este que estaba refiriéndome de 1 Corintios 3, 16 y 17 es interesante, porque allí nos habla que somos el templo de Dios. O sea, el lugar donde Él habita, como decíamos recién, por su Espíritu, y agrega algo que es muy interesante. Dice: el cual somos nosotros, y es santo. Y mis queridos, esto es profundo. Dios habita en lugar santo y habita en mí, que soy un hijo de Dios. Y la gran pregunta y la gran enseñanza de este capítulo es: ¿cómo estoy siendo yo? ¿Qué grado de santidad tengo para que Él pueda estar en mí? Para que Él pueda obrar en mí, como vamos a ver. Que el Señor nos dé la capacidad de entender esta realidad. No hemos sido salvos solamente para ir al cielo, gracias a Dios, que vamos al cielo, los que un día le hemos pedido perdón al Señor. Pero mucho más que eso. Hemos sido salvos para que Él habite en nosotros, para que Él more en nosotros, para que Él se manifieste a los demás por medio nuestro. Como dice las Escrituras, Él tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y agrega: y Él cumplirá su propósito en mí. ¿De qué forma me pongo en las manos del Señor para que Él cumpla su propósito que tiene en mí? Son cosas para preguntarnos, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿cuándo toma posesión de la persona el Espíritu Santo? ¿En qué momento entra en la persona el Espíritu Santo? El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, allí en el capítulo 1, muy claramente dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí nos muestra el proceso, ¿verdad? Oír, creer, poseer. Las personas que entienden el idioma griego manifiestan que la forma en que está escrito el verbo indica que es el momento de cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, el momento de la regeneración, que el Espíritu Santo toma posesión en nosotros, que Cristo vive en nosotros. Un traductor o un escritor, Vine, dice: el principio de este verbo señala lo terminante y completo del acto de la fe. Cuando creemos en Cristo por la fe, somos sus hijos, el Espíritu Santo pasa a ser parte nuestra hasta el día de la redención. Quiero que quede claro esto. El Espíritu Santo nunca se va de nosotros. Desde el momento que creemos hasta el momento que el Señor nos venga a buscar, el Espíritu Santo está en nosotros. Va a depender su forma de actuar y de manifestarse el lugar que le demos, que ya vamos a entrar a estudiar eso. Por eso creo que es muy interesante pensar en esto. ¿Qué lugar le doy al Espíritu Santo? En Hechos 2 se nos relata el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando es el día que el nacimiento, podríamos decir, de la iglesia, donde la persona que acepta, desde ese momento, la persona que acepta a Cristo como su Salvador y le reconoce como Señor es bautizado, conforme nos dice 1 Corintios 12, 13, con el Espíritu Santo.
es introducido en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y pasa a participar de sus beneficios como un hijo de Dios. Qué lindo es esto, como el miembro y un hijo de Dios. Uno de los escritores muy interesantes, que es MacDonald, dice así: acá hay varios puntos interesantes. El bautismo del Espíritu Santo es la divina operación que introduce al creyente en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. No es lo mismo que bautismo con agua. No es una obra de la gracia posterior a la salvación, por medio de la que los creyentes sean más espirituales. No es cierto que hablar en lengua sea la señal invariable del bautismo del Espíritu. Todos habían sido bautizados, hablando de Pentecostés, capítulo 2 de hecho, pero no todos hablaban en lenguas. Es interesante esto. No es una demostración de que si no hablo en lenguas no tengo el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud del creyente? Decíamos, todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Y ¿saben una cosa? En cada uno de nosotros está la forma en que se manifiesta. Como yo soy y el lugar que yo le doy, es como se va a manifestar el Espíritu Santo. Por eso leíamos este precioso capítulo. Dice el versículo 1, andar conforme al Espíritu. Dice el versículo 5, pensar conforme al Espíritu. Versículo 6, ocuparse en el Espíritu. Versículo 9, vivir según el Espíritu. Versículo 11, vivificar nuestros cuerpos mortales por el Espíritu. Versículo 13, hacer morir la carne por el Espíritu. Versículo 14, guiados por el Espíritu. Versículo 15, adoptados por el Espíritu. Versículo 16, seguridad de ser hijos porque lo poseemos. Y versículo 26, que no lo leímos, ayudados por el Espíritu. Lo leemos para que quede claro en nuestra mente. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice el 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a desarrollar brevemente entonces estos puntos que yo les he marcado, que dice este precioso capítulo. Tenemos que tener presente que lo que viene tratando el apóstol Pablo al escribir esto es hacernos entender que existe una lucha continua entre la vieja naturaleza, la carne, y la nueva naturaleza, el espíritu o la espiritual. Cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, plenamente carnales. Cuando Cristo entra en nosotros, su espíritu, como decíamos, entra en nosotros y hay dos naturalezas. Y estas dos naturalezas chocan continuamente. Y la palabra de Dios, lo vamos a estar mirando, es muy clara. Quien tenga más fuerza es el que va a predominar en todas nuestras acciones. ¿Lo entendemos? Si yo alimento la carne con sus pasiones, sus deseos, va a predominar sobre las cosas espirituales. Si yo alimento al espíritu, va a predominar sobre la carne lo espiritual. Recordemos, por ser hijos de Dios no eliminamos la carne. La vieja naturaleza sigue existiendo en nosotros y sigue luchando en nosotros para manifestarse. Ténganlo presente, mis queridos. Día a día hay una lucha continua, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, o quizás después también, en algún sueño. Hay una lucha, porque la vieja naturaleza batalla contra la nueva. Por eso el título es precioso de este capítulo, Viviendo en el Espíritu. Dice el versículo de Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo
escuchen bien, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Saben lo que es crucificar? ¿No? Lo saben bien. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Más adelante estaremos viendo el versículos 9 y 8 y 9 de este mismo libro que estamos leyendo. Mas vosotros no vivís según la carne, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Empecemos con lo que decía el primer versículo: andar conforme al Espíritu. Significa andar conformes a los principios de la nueva naturaleza. O sea, en otras palabras, es manifestar en la práctica lo que somos posesionalmente. Somos hijos de Dios. Al creer en el Señor Jesús como nuestro Salvador y el Espíritu entra en nosotros, somos hijos de Dios. Y como decíamos, esto no promete ser hijo de Dios que vamos a mejorar la carne. La carne va a estar luchando contra nosotros siempre. Pero sí, lo que promete esto es que cuando le damos lugar al Espíritu, vivimos cerca de Dios. Crecemos en lo espiritual y tenemos fuerza para vencer la carne. Que el Señor nos dé para tenerlo claro esta verdad, ¿verdad? Pensar, versículo 5, pensar conforme al Espíritu. El apóstol describe dos distintas maneras de ser para luego notar los resultados. Una forma de analizarlo quizás es preguntándonos, ¿qué cosas ocupan mi mente? ¿Qué es lo que pienso continuamente? ¿Qué pensamientos surgen a mi mente? Si nosotros nos detenemos un ratito con tranquilidad y nos ponemos a pensar, ¿y cuáles son los pensamientos que más tiempo están en mi mente? Ahí, ¿saben? Nos vamos a dar cuenta quién está predominando, si la carne o el espíritu. Y yo ponía acá en mi escrito, creo que no es necesario ser sabios para darnos cuenta, ¿verdad? No precisa que seamos unos intelectuales para darnos cuenta quién es el que está teniendo la prioridad en nuestra mente. El versículo 6 dice, ocuparse del espíritu es vida y paz. Y me detuve en esta expresión, ocuparse. ¿Y saben por qué? Porque se dice que el ocio es el peor enemigo que tenemos, ¿verdad? El no tener nada que hacer es el peor enemigo. Y el ocuparse significa hacer algo. Y razonemos, ¿qué agrada al Espíritu Santo? ¿Qué te parece, hermano y hermana? ¿Qué es lo que agrada al Espíritu Santo? Lo espiritual, ¿verdad? Entonces yo pienso, orar, ¿qué es? ¿Espiritual o carnal? Leer la Biblia, ¿qué es? ¿Espiritual o carnal? Estar aquí dentro y disfrutar de la comunión con los hermanos y con el Señor, ¿qué es? ¿Lo espiritual o lo carnal? La adoración, ¿qué es? ¿Espiritual o carnal? Y podríamos seguir nombrando. Todas estas cosas me hablan de que son las que disfruta y se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros. Recordemos, mis queridos, que si yo no me ocupo, si tú no te ocupas en las cosas espirituales, quien se estará ocupando de ocupar nuestra mente va a ser la carne, con todas sus cosas que son malas para nuestra vida. Yo pensaba hoy, cuando estaba meditando en este pensamiento para compartir con ustedes, en los momentos que quedamos un rato sin hacer, estamos haciendo algo, cortamos y nos quedamos unos minutos, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿En qué ocupo la mente? No me lo conteste, piénsalo tú. Allí te vas a dar cuenta la fuerza de la carne para enseguida ponerte algo de ella para que te ocupes y no pienses en el Señor, no pienses en leer un pasaje, no pienses en leer el devocional, por ejemplo. Es bueno que meditemos, hermanos, en qué estamos ocupando nuestra mente.
Gálatas 5, 17 al 21, léanlo en vuestras casas, describe una lista de actitudes que corresponden a la vieja naturaleza. Allí vamos a ver, lo repito para que recuerden, Gálatas 5, 17 al 21. Allí van a ver cuáles son las actitudes de la carne y que pueden predominar en la vida del creyente. Versículo 9 de este capítulo 8 de Romanos. Vivir según el Espíritu. Yo pensaba, podemos tomar, diríamos, la costumbre de que en nuestros labios estemos siempre hablando de Cristo, ¿verdad? Repitiendo piadosas frases, podríamos decir, pero que luego con nuestros hechos las contradecimos. Que actitudes de nuestras vidas no concuerden con nuestras frases. Por eso debemos de examinar nuestros pensamientos y nuestros deseos a la luz de las Escrituras, para poder distinguir aquello que procede de la carne, de nuestra vieja naturaleza, y lo que procede del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Versículo 11. Vivificar vuestros cuerpos mortales por el Espíritu. Este texto da al creyente esperanza. A causa del pecado nuestros cuerpos están sujetos a la muerte, ¿verdad? Vamos a morir, porque un día entró el pecado en este mundo. Por eso, la muerte. Pero el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros nos garantiza de que así como el Señor resucitó, o Dios resucitó a Cristo, vivificará, dará vida también a nuestros cuerpos mortales. ¿Recuerdan las palabras del Señor a María, a Marta, ¿no? Tu hermano resucitará, sí, resucitará en el día postrero. Y nosotros sabemos que podremos morir acá, pero cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, seremos transformados, resucitaremos para estar para siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha vivificado, nos ha quitado el poder de la muerte, porque estamos en Cristo Jesús y Cristo vive para siempre jamás. ¿Se han dado cuenta de eso? Cristo está en nosotros, por eso tenemos vida y vida eterna. No es una actitud nuestra, es posesión que tenemos porque un día le pedimos perdón por nuestros pecados al Señor. Y hoy tenemos vida y vida eterna. Versículo 13, importante. Hacer morir la carne por el Espíritu. La forma de expresarse el apóstol es para que hagamos un autoexamen. No estamos refiriéndonos a que el creyente se pierda, y esto quiero que quede claro. Al momento, lo dije al principio, pero lo vuelvo a repetir, al momento que creemos, el Espíritu Santo entra en nosotros hasta el día de la redención. No se va, somos sus hijos. La salvación no se pierde. Podremos perder el gozo y la paz que nos trae la salvación, pero nunca la salvación. Podremos ser salvados, pero como nos dice allí en 1 Corintios, pero por fuego. Pero quien un día acepta a Cristo, le pide perdón, se arrepiente de sus pecados, es salvo para la eternidad. Dice, haced morir la carne por el Espíritu. El Espíritu Santo nos va capacitando día a día para poder ser vencedores en Cristo. Pero tengamos presente que para que el Espíritu Santo nos capacite, yo tengo que buscar dónde encuentro esa capacitación del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña, que nos muestra cómo debemos de vivir como cristianos. Tenemos la oración para pedirle al Señor que nos dé sabiduría, para que entendamos lo que leemos en la palabra de Dios en la Biblia. Tenemos los momentos de pasar juntos en comunión y escuchar el mensaje de la palabra, para que por medio de la palabra el Señor nos dé sabiduría para entender y saber cuál es su voluntad y nos capacite para que paulatinamente seamos más que vencedores en Cristo Jesús
Señor nuestro. Yo ponía acá para recordar, si vemos que en este aspecto no hay crecimiento, que seguimos siempre igual, es para que nos detengamos a meditar cómo estamos viviendo. Mis hermanos, si siempre tenemos los mismos problemas con respecto a la lucha carnal y espiritual, siempre caemos en los mismos problemas, meditemos. No andamos comiendo como debiéramos comer. No estamos meditando la palabra como debiéramos meditar. No estamos orando como debiéramos orar. No estamos congregándonos como debiéramos de congregarnos. Porque, diríamos, esas serían las patas importantísimas para un crecimiento espiritual. No nos olvidemos que hay muchas cosas que en la actualidad ha entrado en las casas de cada uno de nosotros y que nos quitan el tiempo de estar a solas con el Señor. Yo no las voy a nombrar porque tú las sabes. Pero hay momentos que enseguida vamos a recurrir a esas cosas antes de ir y agarrar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar ahí, a mano, cerquita. Cuando hay un momento, leerla. No nos hacemos santitos por eso. Al contrario, somos bendecidos porque tenemos fuerza. Nos alimentamos para vencer al maligno, para vencer a Satanás. Versículo 14 dice, guiados por el Espíritu. Este aspecto de guía equivale también a ser ordenados, tener un orden en nuestra vida. Y cuando el Señor les comunica a los apóstoles de que no quedarían solos, recuerdan capítulo 14 y versículos 16 y 17 del Evangelio según San Juan, Él les habla de allí que van a venir, que van a tener al Consolador, aquel que va a estar al lado de uno, el Paracletos, como solemos decir, ¿verdad? Aquel ayudador, aquel asistente legal, que también es como un defensor y un abogado que tenemos, que estará, dice la palabra, lo dice el mismo Señor, para siempre con vosotros, el Espíritu de verdad. Él es, el Espíritu Santo es aquel que nos defiende, aquel que está con nosotros, que quiere hacernos honrar a nuestro Dios. El capítulo 15 de Juan dice, el Espíritu de verdad del cual procede del Padre. Juan 16:13, el Señor Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Nuevamente la deidad nombrándose en esta forma. Es indudable que podemos confiar en Él, pero también es cierto que para ello debemos tener sintonía con Él. No podemos estar aislados, porque solo de esta forma, con sintonía con el Espíritu Santo, vamos a ordenar nuestros pasos. El versículo 15 habla de adoptados por el Espíritu y nos habla de nuestra nueva posición. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Somos hijos de Dios, con todos los derechos y bendiciones. Y esto nos hace que tengamos esta actitud de allegarnos al mismo Dios, con toda certidumbre y con toda tranquilidad, seguridad de que Él nos escuche. Como dice acá en esta forma tan sencilla, Abba Padre, oh querido Padre, poder expresarnos hacia Él y disfrutar. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿disfruto de esta relación? De poder decirle Abba Padre. ¿Disfrutamos de la comunión con el Señor, hermanos y hermanas? Versículo 16 dice, seguridad de que somos hijos de Dios. Al ir creciendo, vamos conociéndole, aprendiendo más de Él, el mismo Espíritu nos va dando seguridad de ello, de que somos hijos de Dios. El creyente, vuelvo a repetirlo, al ir leyendo, orando y gozando la comunión, va teniendo seguridad de su posición en Cristo. Y aquellas dudas que antes venían en el principio dejan de ser dudas, porque hay tranquilidad en lo que se tiene, en el Espíritu que está en nosotros. Y por último, cuando leímos el versículo 26, ayudados por el Espíritu. Nos ayuda en nuestras debilidades, porque dice a veces no sabemos cómo pedir.
y clamamos al Espíritu, danos sabiduría para poder pedir conforme a tu voluntad y que no hagamos lo que nosotros queremos o le demos gusto a la carne, sino que te honremos con nuestras peticiones y el Espíritu Santo obra en nosotros dándonos las palabras necesarias para poder acercarnos a nuestro Dios y Él poder bendecirnos. Recordemos que los hijos de Dios tenemos esta bendición. Él nos escucha en todo momento. Él está cerca de nosotros. Podemos, como recuerdan a Pedro cuando se le fue la fe en aquel momento, que dice, si eres el Hijo de Dios, haz que camine sobre las aguas. Y empezó a caminar y cuando bajó la vista y miró el agua, se empezó a hundir. Y cuando clamó al Señor, la mano del Señor estaba junto a él. Es una bendición, mis queridos, porque el Señor sabe que hay debilidad en nosotros. El Señor sabe que hay una lucha continua en nosotros. Que no solamente luchamos contra la carne, sino que luchamos contra el mundo y contra Satanás. Pero Él está a nuestro lado y sabe de esa lucha y nos ha dado su Espíritu, el cual nos fortalece, nos anima, nos alimenta y nos hace ser más que vencedores en Cristo Jesús. Quiera el Señor bendecirnos a todos y que podamos salir pensando, como dice acá, ¿estoy viviendo en el Espíritu como Él lo desea? Amén. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos.